Evangelio San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Diga conmigo, una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, diga conmigo, una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de su azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dígale a alguien esta noche: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Padre, gracias por tu palabra. Ella es buena, ella es eficaz. Ella viene en esta noche para traer un mensaje divino. Bendecimos tu pueblo, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque ella hace su obra en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Tome su asiento. Sonríale a alguien. Aleluya. Diga: no temas, cree solamente. Dígale a alguien: no temas, cree solamente. Aleluya. Esta historia, en esta historia vemos dos acontecimientos importantes, dos hechos importantes donde vemos a Jesús haciendo milagros, pero el Señor me mostraba, me hacía ver la fe de Jairo y la fe de aquella mujer del flujo de sangre, porque había estado enferma por 12 años. Y aquella niña, la hija de Jairo, era una niña que tenía 12 años. Parece que esto un acontecimiento lleva al otro. Le dije que había una gran multitud que salió con Jesús. Dice que la multitud apretaba a Jesús. Esto nos da a saber que cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús, tuvo que meterse entre la multitud.
porque a él le seguía una gran multitud. Cuando Jairo, el principal de la sinagoga, vino a buscarle y dijeron que no molestara al maestro, que ya la niña había muerto, pero Jesús ya iba de camino. Y yo quiero decirte en esta noche que cuando Jesús va de camino no hay nadie que lo detenga. Parece que algo ocurrió en el camino, pero eso no impidió que él llegara a donde estaba la niña muerta. Eso no impidió que él entrara y que la niña resucitara, que él le dijera: Talita cumi, a ti te digo, levántate, niña. Amén. Entonces, esta historia marca el acontecimiento de Jairo y su hija, y también de la mujer del flujo de sangre. Entonces, noté lo que ellos hicieron, y lo que ellos hacen nos lleva a ver que había fe. Porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Entonces yo quiero algo de Jesús, yo quiero algo del Señor. Yo estoy buscando un milagro, ¿y yo qué hago? Porque este Jairo, aunque era un principal de la sinagoga, hizo algo. Y sabe, a mí me gusta hablar de la fe. A mí me gusta enseñar de la fe. A mí me gusta leer la palabra, porque ella va a producir fe en nosotros. Y yo dije, verdaderamente, hay que hacer algo. La fe sin obra es muerta. Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. El milagro no se había dado, pero Dios quiere que creamos. Dios quiere que nos mantengamos. ¿Sabe? Ese hombre tuvo que ser paciente esperando allí. Mientras que él tenía una condición. Yo no sé cuál es tu condición, yo no sé cuál es tu circunstancia, pero a veces la impaciencia nos debilita, la espera nos agota. Pero si el Señor está con nosotros, el Señor estaba con Jairo. Señor, ayúdanos a recibir esta palabra. El Señor ya estaba con Jairo, el Señor está con nosotros. Y de repente pasó algo. Dice que él fue con él. Dice la Biblia, y vamos a ver qué hizo Jairo para que Jesús fuera con él. Porque Jairo buscó a Jesús. Jairo lo abordó, él lo buscó. Yo no sé si aquí en esta noche, o si alguien oirá esta grabación o verá este video y necesita algo, está esperando un milagro, pero no ha buscado a Jesús. No sé si la gente no sabe qué es buscar a Jesús, buscar al Señor, buscar al hacedor de milagros, buscar al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe? Él está allí para nosotros. Él estaba allí para Jairo. Él había venido. Él estaba entre los hombres. Él está ahora a través de su espíritu con nosotros. Él está con nosotros. No dude que el Señor está con nosotros. Y la Biblia dice, leámoslo allí. La Biblia dice que pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, dice la palabra, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Qué tremendo. Yo pienso y recibo de Dios que él creyó que Jesús podía sanar su hija. Porque él se postró a sus pies y le rogó. Amén. Y esta es una actitud de alguien que cree. Esta es una actitud de alguien que busca. Esta es la actitud de alguien que quiere algo del Señor. Esta es la actitud de aquel que va a recibir un milagro. Alguien va a recibir un milagro, alguien que cambia de actitud, alguien que busca al Señor, alguien que pone su confianza en Dios. Él pudo poner su confianza en otras cosas, pero él la puso en Jesús. Y ahí estaba el maestro. Y el maestro, qué tremendo, diga, qué tremendo es el Señor. Y dice la Biblia, fue pues con él Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero la Biblia describe, diga conmigo, pero
aparece en escena la mujer del flujo de sangre. Pero ya Jairo iba con Jesús. Pero ya Jesús iba con Jairo. Dígalo así. Pero ya Jesús iba con Jairo. Yo no sé cuántos Jairos hay aquí en esta noche. Yo no sé cuánta gente está aquí como Jairo, que parece que está caminando con el Señor, pero que algo pasó, que su milagro todavía no ha llegado. Pero yo te digo en esta noche que esta mujer aparece en escena, pero no es porque Jesús se olvidó de Jairo, sino porque esta mujer también quería algo del Señor. Y dice que entre la multitud ella se metió y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Si tan solo. Ella vio más allá de una sanidad. Ella vio más allá de un milagro en su cuerpo físico. Alguien está aquí en esta hora. Cuando usted busque al Señor, vea más allá, que Él puede suplir más allá de tu necesidad, más allá de lo que tú piensas humanamente, que es lo que te duele, que es lo que te molesta. Cuando tú buscas a Jesús, mire más allá. Ella vio más allá. Y Jesús le dio más aún de lo que ella podía ver o creer. Aleluya. Porque esta mujer recibió la salvación. Porque esta mujer recibió la sanidad, pero esta mujer también recibió paz. Y yo dije, qué tremendo es el Señor. Así que encontramos a la mujer que desde 12 años sufría la enfermedad y sufrió gastando todo su dinero. Y dice que nada de esto había aprovechado, nada le había servido, nada. Dice, al contrario, antes le iba peor. Pero ella había oído hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y dice la Biblia en el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Encontramos igual que Jairo, esta mujer quería algo de Jesús. Y ella se humilló, ella tocó su manto. Ella hizo algo que tal vez no debía hacer según los hombres, porque era inmunda. Cuando hablamos de la mujer del flujo de sangre, recordamos que la ley le impedía a esta mujer acercarse a las multitudes, menos a un maestro, menos a un rabí. Ellos no podían acercarse. Amén. Así que, pero esta mujer se atrevió. Aleluya. Yo dije, cuando leía y el Señor me daba esto, cuando alguien tiene fe, se va a atrever. Cuando alguien cree, se atreve. Traspasa los límites. Lo que dijeron que no se puede hacer, alguien se atreve y lo hace. Porque ella dijo, si tan solo tocar, y no es que el Señor no tiene que hacer más nada, yo tengo que tocarlo, yo tengo que acercarme, yo tengo que llegar donde Él está. Aleluya. Y Jesús supo que alguien lo había tocado porque dijo que virtud había salido de Él. Y él entonces, los discípulos dijeron, todo el mundo te aprieta, hay una multitud siguiéndonos, todo el mundo está aquí empujando. ¿Cómo tú dices quién te tocó? Y dice que Jesús, buscando a su alrededor, aquella mujer confesó que era ella. Y qué tremendo, porque ella había hecho algo. La fe hace que el hombre, la mujer haga algo. Y cuando yo leí esta historia, yo digo, Jairo hizo algo, la mujer del flujo de sangre hizo algo. Y usted tiene que hacer algo, yo tengo que hacer algo. La fe impulsa al hombre a hacer algo. Cuando uno cree, uno tiene obras, porque la fe sin obras es muerta, no tiene resultados. Yo creo que alguien está esperando un milagro. Nosotros debemos vivir una vida de milagros, una vida de lo sobrenatural. Que algo ocurra, pero yo voy a hacer algo para que algo ocurra. Jairo lo hizo y esta mujer fue sana, fue libre de este azote, de esta enfermedad. El Señor la ministró cuando ella, escucha iglesia, cuando ella lo tocó. Porque virtud salió de él, poder salió de él. Y ella quedó libre, dice, de aquel azote. Una enfermedad terrible, un flujo de sangre. Imagínese, si hay mujeres que dicen 10 días de menstruación, 10 días terribles,
10, un mes. Imagínense 12 años lo debilitada que podía estar esta mujer, lo enferma que podía estar, lo pálida, lo delgada. ¿Le podemos decir esto? Hasta fea, demacrada seguramente estaba. Amén. Pero el Señor buscó quién lo había tocado y la encontró. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces encontramos que la mujer recibe en el verso 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Por eso creo lo que dice la Escritura. Esta mujer tuvo fe, oyó hablar de Jesús y creyó. La fe la hizo salva. Le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Salvación, paz y sanidad. Vino todo el paquete completo. Cuando hay fe, va a aparecer lo que nosotros necesitamos. Seguro ella necesitaba paz. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y como había creído en Jesús de Nazaret, ella fue salva. Porque había creído en Él. Entonces Él declaró para ella esa salvación. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dejó atrás a todos los incrédulos, dejó atrás a todos los que no tenían fe. Dice que solo permitió entrar al padre y a la madre de la niña y a los discípulos cercanos que él tenía o los que estaban con él. ¿Sabe por qué? Porque él iba a hacer que ocurriera un milagro. Amén. Porque alguien que creyó estaba esperando. Yo dije, gracias, Señor. Alguien que creyó estará esperando esta noche un milagro. Porque la fe te hace esperar en Dios. La fe te hace confiar en Dios. Imagínense toda la escena de la mujer del flujo de sangre allí. Toda la escena, ¿quién me tocó? La mujer dijo yo. Los discípulos estaban allí diciendo, toda la multitud te aprieta. Y Jairo estaba esperando. Y Jairo estaba esperando. Jairo estaba esperando su milagro. Y Jesús le estaba declarando la palabra, cree solamente. Vinieron a decirle, no molestes al maestro. Vinieron a decirle, tu hija está muerta. Vinieron a decirle cosas, pero Jesús le dijo lo que él necesitaba oír. Yo no sé cuántas cosas te dicen a ti. Yo no sé cuántas cosas nos dicen a nosotros y cuántas cosas creemos y cuántas no. Pero lo que el Señor quiere es que creamos en Él. Cree solamente ¿en qué? En que yo voy a hacer el milagro. Yo voy contigo, Jairo. Amén. Jesús va con nosotros. Jesús va con nosotros. Esta palabra para que usted crea. Esta palabra es para que usted le crea al Señor. Esta palabra es para que usted reciba un milagro. Esta palabra es para que usted no se desespere. Aleluya. El Señor va contigo. El Señor va contigo donde quiera que tú vayas. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Cree solamente, se llama este mensaje. Cree solamente. La mujer del flujo de sangre creyó. Jairo creyó. Se dieron los milagros para que nosotros hoy creamos que no hay nada imposible para el Señor. Así que llegó el Señor Jesús a la casa de Jairo. Y dice la Biblia, y entrando, verso 39, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y está declarando la palabra para que se dé el milagro. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Denle un aplauso al Señor. El milagro ocurrió. Quiero decirle en esta noche que el milagro va a ocurrir. Alguien necesita oír esto, el milagro va a ocurrir. Cree solamente. Mire, vendrán a decirle que ya no se puede, que estamos viejos, que yo le dije al pastor, ¡ay, qué tremendo! Yo no sé cuántos años más yo ayune, pero quiero seguir ayunando hasta que esté viejita. ¿Sabe? El Señor alguna vez, y voy a adelantarme, no sé, dice que José le contaba los sueños a sus hermanos y eso trajo una situación entre ellos, pero yo creo que aquí no va a ocurrir. Pero yo he soñado que cuando vayan pasando los años, nosotros vamos a tener un ministerio de ayuno de todos los días. A enseñarle a la gente a ayunar. Y van a ser de aquí. Vamos a tener un lugar abierto. Hace muchos años, cuando yo empezaba a caminar en la fe, allá en Don Bosco, había unas ancianas que tenían un ministerio de ayuno y habían hecho en forma de una capilla al lado de su casa. ¿Y quién no conocía? ¿Quién que se convertía? Porque en aquellos tiempos nos convertíamos y era oración, ayuno, vigilia, intercesión. Llegábamos a la iglesia y la gente no se quedaba afuera hablando ni acá. La gente pasaba a arrodillarse. Esos eran los tiempos donde nos convertimos y había un avivamiento que uno contagiaba al otro y uno le decía al otro, vamos para el ayuno y vamos para el ayuno y había que ir para el ayuno. Yo no sé si usted no oye ya que vamos para el ayuno o vamos para la oración, pero eso es bíblico. Y eso a mí me impresionó tanto que cuando yo comencé a caminar con el Señor, yo dije, a lo mejor algún día, y yo estaba mucho más joven, ya usted sabe, pero a lo mejor algún día yo voy a tener un ministerio así. Y todavía eso no se ha dado en cumplimiento, pero viene de camino. Viene de camino. Entonces, verdaderamente hay cosas que no han pasado, pero van a pasar. Los milagros, hay un milagro para ti, hay un milagro para mí, hay un milagro porque Dios es el hacedor de milagros. Mire, cree solamente, esta palabra no es solo para usted, esta palabra es para mí. Yo estaba orando hoy al Señor por una situación, yo hice algunas cosas hoy y le dije, Señor, yo quiero ver tu mano moverse y el Señor me dio esta palabra. Cree solamente, hay un milagro. Si Jesús está caminando con nosotros, el milagro se va a dar. Jesús llegó a la casa de Jairo y levantó a la hija de Jairo. La llamó y ella se levantó y anduvo, volvió a la vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba allí. Y yo creo que hay un milagro. Yo creo que hay milagros, no un milagro, yo creo que hay milagros del Señor para nosotros. Yo creo que hay milagros. Alguien dice, es para mí esta palabra. Yo creo, como le dijo Jesús a Jairo, cree solamente. Nosotros creemos en esta noche que hay milagros. Nosotros vamos a creerle al Señor. Nosotros vamos a creer su palabra. Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Jesús no creyó lo que los hombres dijeron. Jesús creyó lo que Él iba a hacer. Y yo creo en esta noche lo que Jesús va a hacer. El milagro viene de camino. El ministerio, lo sobrenatural, lo que no hemos obtenido antes, lo vamos a tener ahora. Después de este ayuno hay un milagro para alguien en esta noche. Hay un milagro. Aleluya. Hay un ministerio. Y Jesús hace el milagro para uno y hace el milagro para otro. Y quiero decirle que Jesús hace el milagro para uno y Jesús hace el milagro para otro. El Señor va a hacer milagro para todo aquel que crea. Así que yo tengo que creer en el Señor. Los hombres dirán muchas cosas, la gente dirá muchas cosas.
La gente dirá que no puede ayunar, pero Dios hoy me volvió a contestar que sí lo podemos hacer, que sí podemos continuar y que sí podemos enseñar a una nueva generación a ayunar, a orar, a buscar al Señor. ¿Sabe? En el próximo periodo de oración vamos a tener más jóvenes orando. Más jóvenes orando para que la nueva generación también sepa interceder, sepa orar, sepa llorar, sepa quebrantarse delante del Señor. Entonces hubo un milagro para la mujer del flujo de sangre, para aquella que tocó el manto del Señor, pero hubo un milagro también para Jairo, que esperó pacientemente que el Señor llegara a su casa. Póngase de pie en esta noche. Hay un milagro.